abren las deliberaciones de esta reunión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Muy buenas tardes a todos los señores académicos, igualmente a los familiares y a los invitados especiales a la posesión de don Egberto Bermúdez Cújar como académico correspondiente de esta centenaria institución. Todos bienvenidos. Señor presidente, el proyecto de orden del día para la sesión del 19 de junio es la siguiente: comunicaciones y excusas. Palabras de saludo del presidente Eduardo Durán Gómez, proposición de duelo, presentación de libros, presentación de candidatos a miembros correspondientes, intervención de la doctora Victoria Peralta, y abrimos la ceremonia de posesión como académico correspondiente de don Egberto Bermúdez Cújar, toma del juramento, disertación del recipiendario sobre el tema Música e ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada 1780-1820, entrega del diploma, imposición del escudo de la Academia por Alejandra Bermúdez Suraez. Concluida la ceremonia, el recipiendario ofrece una recepción en el Salón Luis Duque Gómez a los académicos y a los invitados. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Así lo apruebo. Se han excusado por razones de salud el general Roberto José Ibáñez Sánchez, se ha excusado también el doctor Segovia, y le ha enviado desde Santa Marta un saludo muy especial el padre Fray Alberto Mantilla, que considera que es un acierto, que hay una gran amistad entre ustedes y que es un acierto en su posesión. Palabras del señor presidente. Nuevamente, un saludo muy especial para todos los presentes. Quiero decirles que debo informarle a los señores académicos sobre varios asuntos relacionados con la actividad de la institución. En primer lugar, que la semana entrante entra para impresión el boletín número 863 y que están próximos también para publicación el 864, que debe entrar de acuerdo al cronograma definido en un mes para su publicación, y en 2 meses el 865. Entonces, lo que quiere decir que en los próximos 2 meses tenemos la entrega de 3 boletines y quedamos actualizados frente a los compromisos pendientes de los años anteriores. En segundo lugar, quiero decirles que concluimos la semana pasada el encuentro de historiadores con miras al Bicentenario. Fue una tarea ardua, fue una tarea bastante dispendiosa, pero a su vez muy satisfactoria frente a las conclusiones que obtuvimos de dicho seminario. Algunos académicos tuvieron la oportunidad de participar, otros por compromisos adquiridos con actividades académicas y profesionales no les fue posible asistir, pero de todas maneras se va a publicar un compendio de memorias que va a tener no solamente la referencia a las conferencias más importantes dictadas en el seminario, sino también a las conclusiones que se dedujeron de esas deliberaciones. Esto, como lo dije al comienzo, fue un proceso muy dispendioso. Se organizaron primero foros en las distintas regiones del país, con todas las academias y centros de historia,
prácticamente participaron el 100% de las academias y centros de historia. Se hizo el Foro de la Costa en Barranquilla, el Foro del Occidente en Cali, el Foro del Oriente en Santander, se hizo en Tunja con las academias del Centro Oriente y se hizo también en el sur. Yopal e Ibagué. Entonces, fue posible, de acuerdo a los recursos que nos destinó el Ministerio para este evento, vincular también a las universidades que tienen cátedra de historia. Y entonces participaron la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, algunas universidades de Bogotá, la Universidad del Norte de Barranquilla. Tuvimos presencia también en esas universidades. Estuvieron presentes también los miembros de la Asociación de Historiadores, del Ministerio de Cultura, y finalmente trajimos a todos esos académicos del país aquí a Bogotá. Aquí estuvieron reunidos durante 2 días y estuvieron presentes también los presidentes de las academias de Venezuela y de Ecuador, algunos conferencistas internacionales que invitamos, y la verdad quedaron muy contentos. Los académicos regionales expresaron esa manifestación, dijeron que se habían tenido en cuenta por fin para debatir los temas interesantes respecto a las tareas académicas en el tema de la historia, que diseñaron una serie de programas respecto a las ideas que se habían ventilado previamente en los foros regionales, y en la etapa de conclusiones se establecieron los puntos a desarrollar para que efectivamente podamos tener una presencia significativa y con mucho mérito, digamos, académico y científico frente a la celebración del Bicentenario de la Independencia, que no solamente va a ser la fecha del 7 de agosto del 2019, sino que se va a prolongar en la medida en que el proceso de independencia abarcó un periodo mucho mayor, que fue hasta el año 23. Entonces, vamos a tener una serie de celebraciones bien importantes y vamos a tener, sobre todo lo que nos interesa, la oportunidad de un escenario académico de mucha altura que le deje a las futuras generaciones un compendio de análisis verdaderamente importante para que los procesos futuros de análisis de este acontecimiento estén rodeados de una argumentación verdaderamente importante, de tal manera que nos permita proyectar la historia desde ese punto de vista. Entonces, repito que los académicos que no pudieron hacerse presentes van a recibir el tomo de las memorias para que lean las conferencias, para que lean las conclusiones y para que nos presenten también los aportes que se puedan deducir de esas lecturas, que son bienvenidos porque, repito, esto es un proceso que va a abarcar varios años. Igualmente, debo informar a los señores académicos que está próximo a concluir el periodo de la actual mesa directiva. Como ustedes saben, el estatuto contempla un periodo de 2 años que se cumplen el próximo 7 de agosto. Y el mismo estatuto establece que se debe convocar a la elección en el tercer martes del mes de julio, que corresponde a la fecha del 17 de julio. Ese día debe ocurrir la elección de la nueva mesa directiva. Entonces quedan notificados todos los académicos de este proceso que está anunciado de acuerdo a lo expresamente dicho por el estatuto. Para tal efecto, la mesa directiva ha diseñado un procedimiento
un procedimiento que permita tener, digamos, una convocatoria abierta e imparcial. Este proceso significa que quedan abiertas las inscripciones para cada uno de los cargos, que son presidente, vicepresidente, secretario, director de publicaciones y director de la biblioteca. Y tesorero. Entonces, cualquier académico de número puede postularse para uno de esos cargos. Debe ser académico de número debidamente posesionado, porque la calidad de académico de número se adquiere a partir de la posesión. Entonces, cualquier postulación es válida. El proceso se inicia desde hoy mismo, el proceso de inscripción, y concluye el 6 de julio. El 6 de julio deben estar presentadas ya todas las candidaturas para ser distribuidas a los académicos que deben comparecer a la sesión del 17 para la respectiva elección. En la mesa directiva hemos designado como garante de este proceso a la señora académica Teresa Morales de Gómez, quien se encargará de recepcionar esas solicitudes. Cualquier persona se puede postular personalmente o un académico puede postular a otra persona, hacer la postulación por escrito, una pequeña sustentación, y se le entrega esa postulación a la señora académica Teresa Morales de Gómez, quien a partir de hoy estará recibiéndolas para que, una vez agotado el proceso, el 6 de julio, informe a la academia sobre los candidatos inscritos para que los académicos procedan a estudiarlos, a hacer su evaluación personal, a producir pues su análisis de tal manera que le permita comparecer a la sesión del 17 de julio con una decisión al respecto. Entonces, queda la información a disposición de ustedes. Y por último, pues quiero darle la cordial bienvenida al nuevo académico que hoy entra a ser parte de esta institución en su calidad de miembro correspondiente. Se trata del doctor Egberto Bermúdez Cújar. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes de Bogotá. Tiene certificado de estudios musicales avanzados en Londres, magíster en musicología, también de la Universidad de Londres, y doctorado en musicología de la misma universidad. Tiene otros estudios complementarios a través de cursos y conferencias sobre música antigua y dirección coral, y diferentes seminarios sobre música asiática y africana. Domina varios idiomas, el inglés, el francés, el italiano, alemán y portugués. Ha sido profesor de varias universidades en Colombia y también en el exterior. Ha desempeñado cargos importantes relacionados con su especialidad en diferentes entidades académicas. Ha recibido innumerables distinciones como becario, como profesor invitado, como menciones especiales concedidas por varias universidades, y también tiene una actividad profesional muy amplia y meritoria, no solamente como profesor, sino como investigador, como asesor de investigaciones, como copartícipe de muchas actividades en diferentes fundaciones relacionadas con la música. También ha escrito más de una decena de libros relacionados con los temas de su especialidad, innumerables capítulos para libros y muchas conferencias en diferentes universidades nacionales y extranjeras
así como en entidades acreditadas con la enseñanza de la música. Quiero destacar la presencia del nuevo académico porque realmente este aspecto de la música es un aspecto que nos debe interesar también a los académicos. La historia de la música hace parte fundamental de los objetivos que perseguimos en esta institución y estamos seguros, señor académico, que usted nos va a ilustrar de manera muy significativa sobre todos estos temas y vamos a contar con su valioso talento para complementar muchos temas de investigación en donde la música se hace presente. Bienvenido a esta institución, le deseamos muchos éxitos dentro del desarrollo, dentro del aporte al desarrollo institucional que usted pueda digamos, aportar a nuestra institución y estamos seguros que vamos a contar con un elemento que está dispuesto a aportar su caudal de conocimientos en estos objetivos fundamentales que les ocupan. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación, me permito dar lectura a una proposición que se encuentra en la mesa. Proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, en la sesión de la fecha, expresa sus condolencias al académico honorario don Jaime Posada, a su señora esposa doña Mariluz García Peña de Posada y a sus hijos por el fallecimiento de su hijo y hermano Juan Carlos. Envíese por secretaría en nota de estilo, en Bogotá, el 19 de junio de 2018. Consideración la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Presentación de libros. ¿Hay alguno de los...? Tiene la palabra el académico Jorge Morales. El número 28 de la nueva revista colombiana de folclore que edita el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Brevemente voy a leer el contenido, además de las notas del director escritas por mí, está la puesta en escena del portador folclórico de David Rubio, el director del patronato, El pasillo en la tradición caldense, por Julián Bueno Rodríguez, Dos cuentos de la gente del Hacha, Río Aduche, Medio Caquetá, por un autor indígena, Doy Andoque, con edición de nuestro director del boletín, Roberto Pineda, Pequeñas estrellas en la tierra, de nuestro académico Luis Enrique Gómez Casabianca, Las tres épocas del folclore y la introducción de la idea de patrimonio en Colombia, una reconstrucción a partir de las publicaciones de la Revista Colombiana de Folclore, por Manuel Salgue Ferro, Precisiones históricas sobre la música vallenata, por Guillermo Enríquez Torres, El maíz y el trigo en la conquista de América, por Cecilia Restrepo, Las fiestas religiosas en la ciudad de Ocaña, notas históricos, por Luis Eduardo Páez, Marimba y otros xilófonos del río Magdalena, por Álvaro Rojano. En la sección de recuerdos están las procesiones de Semana Santa en Silvia, por Marco Julián Paredes, y los testimonios del requinto, un instrumento en vía de extinción, por Arnulfo Ardila Ardila. Hay mucha tendencia histórica en estos artículos y para mí es un gran placer presentar a la Academia para la biblioteca este número. Si me lo quieres llevar, gracias. Muchas gracias, académico Jorge Morales. ¿Algún otro miembro de la Academia quiere hacer alguna presentación del libro? Le damos la palabra entonces al académico secretario que tiene varios libros sobre la mesa. Ustedes recordarán que hace algunos meses tuvimos la visita del señor arzobispo entonces de Popayán, Iván Antonio Marín López, arzobispo de Popayán, con un proyecto editorial. Habían
digitalizado el gran archivo de la arquidiócesis y estaban preparando el primer tomo. Hemos recibido ya impreso el primer tomo que dirigió el padre Raúl Ortiz Toro, Popayán y sus obispos, la Iglesia Colonial en la antigua gobernación de Popayán, serie biográfica de sus obispos de 1546 a 1731, con unas notas introductorias del presidente de la Conferencia Episcopal, del presidente de la Academia de Historia Eclesiástica, el arzobispo de Cartago, y una larga nota introductoria del señor presidente de la Academia Colombiana de Historia. El señor presidente de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador ha traído para la biblioteca los siguientes libros, uno de su autoría, del cual es coordinador, Bicentenario de la muerte de Carlos Montúfar y Larrea. En la colección de académicos de la historia, también de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador, González Suárez, La Patria y la Academia, del historiador y escritor Franklin Barriga López, y el boletín número 169, correspondiente a febrero de 2018, el boletín de la Academia Nacional de Historia, capítulo Guayaquil. Hemos recibido también la revista de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, edición Colombia en el camino hacia la reconciliación, es el número 22 de marzo de 2018. Tenemos otras publicaciones que recibimos especialmente revistas, publicaciones seriadas de las academias y centros locales y de la Academia de Venezuela, pero para no extendernos, señor presidente, estos son los libros que presentamos hoy. Continuamos con el punto quinto, presentación de candidatos a miembros correspondientes. En este punto de presentación de candidatos a miembros correspondientes, simplemente hoy la Academia le da el visto bueno, pasan a la Comisión de Candidaturas y una vez elaborado el informe de la Comisión de Candidaturas, regresa a la plenaria para la respectiva votación. Proposición. Téngase como candidato académico correspondiente al señor Orestes Zuluaga Salazar, de nacionalidad colombiana. El candidato es abogado de la Universidad de Medellín, se ha desempeñado como vicepresidente y tesorero de la Academia Antioqueña de Historia y en la actualidad ocupa la presidencia de la Academia y se encuentra vinculado desde hace más de una década a la corporación. Ha sido colaborador del Boletín de la Academia con textos sobre diversos temas de la historiografía de Antioquia. Ha ocupado en su vida pública diversos cargos, ha sido representante, senador de la República. Se acompaña la hoja de vida y copia de sus publicaciones. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Ha sido aprobada. Proposición. Los suscritos miembros de número de la Academia Colombiana de Historia nos permitimos proponer como candidato para miembro correspondiente de esa corporación a don Carlos Rodado Noriega. El candidato presenta una amplia hoja de vida en donde acredita varias publicaciones sobre temas históricos, así como conferencias y experiencia profesional como catedrático universitario en estas disciplinas. Es egresado de la Universidad Nacional como economista de la Universidad de los Andes y especializado en universidades extranjeras. Pertenece a varias academias, es presidente de la Academia de Estudios Históricos del Caribe, miembro de la Academia de Historia de Cartagena, de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, miembro de la Academia Patriótica Antonio Nariño y actual presidente del Instituto Sanmartiniano de Colombia. Además ha sido gobernador, parlamentario, ministro de Estado y embajador en varios países. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Proposición.
Los suscritos miembros del número de la Academia Colombiana de Historia nos permitieron proponer como candidato para miembro correspondiente de esta corporación a don Juan Vita Castro. El candidato es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario, fue diplomática en Cuba y en El Salvador, es miembro del número de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, numerario de la Academia Patriótica Antonio Nariño y del Instituto San Martiniano de Colombia. Ha sido subdirector del Instituto Colombiano de Cultura y ministro consejero del Grupo Andino. Ha publicado varios libros y es traductor de las obras de Herman Melville, periodista de larga trayectoria y miembro de la Academia del Ecuador. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Pasan entonces a la comisión de candidatura. Entonces, pasan esas 3 hojas de vida a la comisión de candidatura con los respectivos anexos de trabajos y libros publicados para que sean evaluados y elaboren el respectivo informe final para la votación de plenario. Ahora queremos darle la palabra a la académica Victoria Peralta, quien nos va a rendir un informe de manera muy breve sobre el proyecto que ella está adelantando. Y nos va a hablar sobre el foro de historiadores ocurrido recientemente en la academia. Bueno, yo quise tomar la vocería para agradecer a la mesa directiva, al presidente, al vicepresidente Padre Fernán, al secretario, a Roger y al tesorero por la infatigable labor de haber organizado el foro que estuvimos presentes la semana pasada, un foro que empezó con la consecución de la plata, que ya es un paso importante y el más difícil quizás. La visita a todas las academias, hicieron 8 o 10 viajes a distintas regiones del país con el fin de armonizar, con el fin de hilar objetivos comunes a través de la Academia Colombiana de Historia. Pienso que esto es un primer paso, no solamente para articular las academias regionales con la Academia Colombiana de Historia, sino también las bogotanas, y poder estructurar proyectos y visualizar contenidos de forma armónica. Es un primer paso para eso y también para la celebración del bicentenario de la independencia que estamos celebrando el año entrante, y para lo cual hay varios comités. Entonces, no sé si es el momento de hablar de los comités, estamos en… Entonces, en otra oportunidad se informa, pero quería inicialmente agradecer el inmenso trabajo, incansable trabajo de toda la mesa directiva, a máximo nivel al que llegó con las conferencias de los escritores internacionales, investigadores, Marco Palacio, en fin. Entonces, los que no estuvieron se perdieron, mas sin embargo creo que eso está en YouTube para que lo vean o lo oigan, porque estuvo magnífico. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por darle este impulso a la academia y a las academias del país. Muchas gracias, académica Victoria Peralta, por esa manifestación que usted acaba de hacer. Continuamos con el orden del día. Damos inicio a la ceremonia de posesión como académico correspondiente de don Egberto Bermúdez Cújar. Le pido el favor de acercarse a la mesa. Toma del juramento. Por Dios, por la academia solamente. Señor don Egberto Bermúdez Cújar, jura usted por los estatutos de esta academia cumplir fielmente con lo estipulado en las obligaciones
que usted tiene a bien cumplir? Seguro. Si así lo hicieras, que los estatutos y los miembros de esta academia se lo premien y se lo reconozcan. Pueden sentarse. Con su venia, señor presidente, a continuación la disertación del recipiendario sobre el tema Música e Ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada de 1780 a 1820. Tiene la palabra don Egberto Bermúdez Cújar. Señores académicos de la Junta de la Mesa Directiva, señores académicos, miembros de mi familia, amigos. El 8 de noviembre de 1810 escribe José María Caballero en su diario, cito, «Se le dio música por papel al señor Pey, se puso un tablado junto a su casa con muchas luces en donde tocaron los músicos. La casa», este va a ser el temario que voy a tratar, «la casa es hoy conocida como Casa Liébano, en la calle 11 entre carreras Quinta y Sexta, a espaldas del Teatro Colón, antiguo coliseo de comedias, y el término música por papel se refiere al uso de partituras o papeles con notación musical. El día anterior, José Miguel Pey, criollo, hijo de un oidor y presidente de la Junta Suprema de Gobierno formada el 20 de julio de aquel año, había recibido el grado de coronel y se le había asignado una guardia de honor. Así, se continuaba con la antiquísima tradición de usar la música en forma heráldica, emblemática y como símbolo de poder y prestigio social y político. Esta es la casa de que estamos hablando. Esta es la casa viéndonos a nosotros. Y así debió sonar esa música. Vuelvo a lo mismo, qué pena con ustedes. Hay muchas más menciones musicales en el diario de Caballero, pero la arriba citada resulta muy interesante, pues alude al uso de partituras por parte de los músicos, casi todos provenientes del ámbito militar y teatral, quienes tenían a cargo la música de celebraciones públicas como esta. El que Caballero considerara que esto fuera digno de recordarse puede indicarnos que se trataba de un caso poco frecuente y que la música de celebraciones y bailes se tocaba principalmente de memoria. Las partituras de música instrumental de este periodo que hoy sobreviven en nuestro medio son muy pocas. En el archivo de la catedral solo se encuentran las partes de dos obras de estilo clásico, como el ejemplo que oíamos. Una sinfonía en sol mayor de Michael Haydn, hermano menor del famoso Joseph, y autor de innumerables obras de este tipo,
y una sinfonía en fa mayor de Johann Christian Cannabis, uno de los más importantes compositores de la llamada Escuela de Mannheim, quien publicó muchas de estas piezas entre 1672 y 67. En nuestro medio, la novedad de estas piezas se expresa con el título que se dio a las partes instrumentales: Sinfonía con violines, oboes, trompa y bajo, algunas de las cuales, la trompa en ambos casos, están fechadas en 1791, lo que sirvió de argumento para que Stevenson sugiriera, sin poder comprobarlo, que éstas pudieran haber sido interpretadas en la recepción que se hizo al nuevo arzobispo de Santa Fe, Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda. En junio de 1816, Caballero anota que todos los días de fiesta había comedias, en medio de la tragedia de la pacificación, y bailes en el Coliseo, y se quemaron públicamente los manuscritos, así como impresos que habían salido en el tiempo de la patria. También el retrato de Frutos Gutiérrez, siguiendo su relato, anota que poco después murió Caldas, y se rifaron las alhajas de Pedro Lastre, que ganó Morillo, lo que Caballero inmediatamente considera gato enmochilado. Finaliza este episodio, sin duda, uno de los mejores de su diario, indicando que el vicario del ejército expedicionario extorsionó a las iglesias y además organizó banquetes, bailes y refrescos que se hizo pagar por los homenajeados, pues, remata Caballero, llevó la cuenta de todo lo que hizo. Práctica y educación musical. La práctica y la educación musical que encontramos a finales del periodo colonial en el virreinato formaba parte de un sistema todavía fuertemente enraizado en la tradición colonial. En general, en este momento la educación trataba de adaptarse a nuevas condiciones creadas por las reformas administrativas de Carlos III y los primeros brotes de ilustración que, junto con el surgimiento de una incipiente cultura urbana, comenzaban a dar sus frutos. En el terreno de la música, sin embargo, no se perciben muchos avances. Al formar parte de un imperio confesional, las autoridades eclesiásticas y civiles españolas habían heredado una visión utilitaria de la música y la veían como un importante medio de propaganda religiosa y una herramienta de seducción para la incorporación y control de grandes poblaciones amerindias, asiáticas y africanas dentro de la sociedad cristiana que abarcaba más de medio mundo. A pesar del relativo éxito de este esquema, el crecimiento histórico en el terreno de la música religiosa, las herramientas educativas que se habían creado para mantenerlo a largo plazo no parecen haber sido eficientes y efectivas. Además, a esto se sumaba otra tradición presente desde la antigüedad, dentro y fuera de Europa, que consideraba la música, como ya dijimos, como una manifestación externa y emblemática de autoridad, poder y ostentación económica y política. Sin embargo, en este terreno, el de la música del estamento militar, se producen los cambios más significativos que obedecen a la vasta reforma militar del virreinato implementada después de la gran alarma desatada por la insurrección de los comuneros del Socorro en 1781. En el caso de Santa Fe, los limitados espacios de práctica musical, la iglesia, la milicia y el teatro, condicionaron las opciones educativas para nutrirlos. A pesar de su estrechez, en esencia, estos espacios eran los mismos existentes en Europa y otros lugares de América. La música pública, que tenía eclesiástica, militar y la de teatro, también el baile y el entretenimiento, y por el otro lado la práctica musical privada. La música en la iglesia y en el estamento militar estaban destinadas a los profesionales, que actuaban también en las orquestas de los teatros y que servían también en los bailes públicos. Para quien quería o debía seguir la profesión musical, la primera opción era la educación práctica dentro del conjunto de la catedral llamado capilla de música o dentro del pequeño conjunto musical de los batallones llamado música y solo después del siglo XVIII banda. No hay que insistir en que en esta época se trataba de conjuntos exclusivamente masculinos y que su tamaño, calidad musical dependían del presupuesto que las directivas de la iglesia y el ejército podían asignarles. Esta es la capilla de música, naturalmente no la nuestra, sino la única que hay retratada, que está en un manuscrito relacionado con las fiestas de Corpus Christi en Sevilla en 1747. Allí está el maestro de capilla, aquí al centro, están los cantores adultos
están los ministriles o instrumentistas y están los cantorcicos, seises o niños cantores. Una capilla en el siglo XVIII podía sonar de esta forma. También utilizaban instrumentos como los violines. No hay iconografía latinoamericana, pero aquí vemos un cuadro romano en el que muestra dentro de la iglesia el uso de una orquesta con la que se podía usar tocar obras como las de Vivaldi. Por otra parte estaba el estamento militar, que ya para entonces tenía una fuerte influencia de otras regiones europeas, particularmente Francia e Inglaterra. Ese es el momento de la Guerra de los 7 años, es el momento de una nueva tradición de música militar que aparece. Vamos a ver este grupo de músicos que está acá, es este, no hay una mejor ampliación desafortunadamente, y es un nuevo conjunto que tenía trompas, fagots, oboes y clarinetes, particularmente los clarinetes, un instrumento totalmente novedoso en ese momento que empieza realmente a hacer parte no solo de la música militar, sino también de la música, digamos, civil, y también en ese momento algo muy importante de la música de los aficionados. Los instrumentos típicos de la infantería, a diferencia de la música que era este grupo, eran los instrumentos de campo, que se llamaban field instruments en inglés, y estos eran sobre todo el pífano y tambor. Aquí está el pífano, es una flauta que la tiene debajo del brazo, y el tambor, naturalmente, un redoblante que tiene allí su cuerda redoblante. Eso sonaba más o menos así. Los músicos profesionales no eran los únicos que interpretaban instrumentos, ya que esta práctica estaba abierta a todos los sectores sociales y también cultivada como afición. Es probable que miembros de la élite pudieran comenzar instrucción musical en ese contexto, que también se podía profundizar con un profesor particular, en especial en el estudio de los instrumentos. En teoría, este esquema educativo musical era común en España y América, aunque naturalmente en el caso americano aspectos étnicos, sociales y económicos determinaban el acceso a sus diferentes niveles. Esta fractura social era notoria en el funcionamiento de la música de la catedral. El gobierno de la catedral, es decir, el cabildo compuesto por dignidades, canónigos y racioneros, estaba en manos de la élite local, generalmente educada en el Colegio Seminario de San Bartolomé, manos de los jesuitas, o graduados en el Colegio del Rosario o la Universidad de los Dominicos. Los miembros del cabildo eran los encargados de los oficios religiosos diarios, en especial el chantre, pero siguiendo una tradición muy antigua, delegaban esa función a los capellanes de coro, que generalmente proveían del mismo entorno social que sus superiores. Aquí se presenta una tercera opción de educación, una educación más intelectual que práctica, más intelectual que práctica en el estamento militar o en la capilla de la catedral. El aprendizaje de la teoría de la música y sus principios matemáticos, físicos y aún cosmogónicos, como parte del currículo en un colegio o universidad dentro de la tradición de las llamadas artes liberales. También en los seminarios se impartía la instrucción musical básica para la formación sacerdotal y en algunos casos estos colegios se habían incorporado a universidades. Son muy pocos los estudios realizados en América Latina sobre el prestigio social de las profesiones. En Argentina, por ejemplo, un estudio de estos documentos
uno que relaciona las profesiones con el prestigio social entre 1869 y 1914, no los hay más antiguos, encontraba que la profesión de músico era considerada como no manual, con alto grado de estimación y superior a las ocupaciones en otras artes manuales, como las de impresores o pintores, y también a aquellas de vendedor de seguros y tendero. Sin embargo, era considerada inferior a las ocupaciones de profesionales como el boticario, contador, redactor de diario y aún del eclesiástico o militar. Este es un buen indicador de la supervivencia de la tradición colonial que estudiamos en tiempos modernos en el medio latinoamericano. Música y entretenimiento. Las actividades del Coliseo de Comedias, sus obras de teatro, la presentación de las tonadillas, el directo antecesor de las zarzuelas, y sainetes en sus entreactos, y los bailes públicos convocados en la temporada de carnaval, eran los únicos entretenimientos públicos frecuentes, a veces enriquecidos por la visita de equilibristas o artistas itinerantes extranjeros. En nuestro caso hay italianos, ingleses. La documentación relativa a la conspiración de Santa Fe, la conspiración de los Pasquines de 1794, nos proporciona escasa pero valiosa documentación acerca de las actividades de sociabilidad y entretenimiento en nuestro caso. El primer caso es que podemos corroborar que el entretenimiento público era visto como una atractiva inversión. Uno de los acusados de la conspiración, el francés Louis Derieux, al final de su proceso en 1800, solicita ser indemnizado con la concesión de la construcción de una plaza de toros en México y el privilegio para realizar 200 corridas, lo que se le niega. Según indica, ya tenía experiencia como empresario en el terreno del entretenimiento, pues según dice, vivía en Honda, tenía esclavos, se dedicaba a la agricultura y reclamaba, cito, haber sido el primero en instalar el primer establecimiento de cafés en aquel reino. Por otra parte, el contenido de uno de los pasquines del 19 y 20 de agosto de 1794 se refiere directamente a las funciones teatrales y está escrito como un anuncio de obras teatrales. Ahí se anuncia la comedia, el eco, se anuncia el correspondiente sainete, que se llama la arracacha, y se anuncia la tonadilla, que se da por 9ª ocasión, que se llama el engañabobos. Se dice además que se avisará si hay o no, porque eso era muy frecuente que se anunciara esto y no fuese posible llevar a cabo la representación. Por otra parte, otro de los implicados en ella, el abogado Pedro Pradilla, nos habla del bajo nivel del aspecto musical del teatro. En una carta desde Cádiz, 2 años después, en 1796, a su amigo Jerónimo Torres, le cuenta que en cuanto al teatro, no lo encuentra inferior al de Santa Fe, sino en lo que se refiere a música y canto. Encuentra lujo en Cádiz, buen trato y costumbres que reprueba como provinciano. En Madrid de 1799, el mismo Pradilla, identificado esta vez como pariente de José María Durán, otro de los jóvenes acusados, fue delatado por otro español y asegura que el pasquín, el que vimos anteriormente, había sido hecho con el solo objeto de incomodar a don Juan Hernández de Alba, que por su aspereza en el trato se ha hecho menos amable entre el pueblo. El oidor Hernández de Alba actuó como juez de teatro y en 1803, más o menos, cuando se celebraron en el Coliseo las fiestas auspiciadas por los comerciantes de la ciudad con motivo de la llegada del virrey Antonio María Borbón, firma un documento en el que menciona que los bailes permitidos eran los que están allí. Básicamente, el baile de tradición europea, como el minué, el paspié y la bretaña, bailes de moda en España como la contradanza, el fandango y la jota, y aquellos surgidos en América como el punto,
la manta y el torbellino. ¿Cómo podía sonar esos bailes, por ejemplo, que eran los bailes que se hacían públicamente en la temporada de Cuaresma? Pues antes de que llegara la temporada de Cuaresma, básicamente podían sonar de la siguiente forma. La música y los aficionados. No contamos con muchas menciones sobre la interpretación de música instrumental en este periodo, en nuestro medio, pero llama la atención la, cito, obertura de la Orquesta de Música de los Caballeros Aficionados, que participó en las festividades que se ofrecieron en el Socorro, Santander, en febrero de 1784, organizadas por la élite de la ciudad con motivo del nombramiento del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. Se trataría de la primera mención en nuestro territorio y tal vez una de las primeras en Latinoamérica del surgimiento de orquestas y conjuntos musicales aficionados y de sus conciertos públicos. Al comienzo del nuevo siglo, tanto los conciertos como las academias aparecen en Cuba, México y Venezuela. Y en nuestro caso, la única que tendríamos sería una alusión también de Caballero a un don Melchor, gran músico de todo instrumento, que tuvo academia de música y que murió en la demencia e indigencia en Santa Fe el 19 de marzo de 1814. Sería la primera mención a estas academias, es decir, a conciertos o series de ellos organizados por particulares para los cuales se cobraba una entrada. Además, en su descripción de la ciudad y del reino publicada en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, el joven abogado José María Salazar alude a la presencia de cierta sistematización en el estudio de la música cuando escribe que ésta es estudiada por principios, y aún se refiere a la existencia de compositores locales, al precisar que muchos de ellos no solo emulan las obras de Haydn y Pleyel, sino que, cito, inventan de su propio fondo algunas bellas composiciones. Esta información es ampliada, afortunadamente, en los 10 perfiles biográficos trazados por Salazar en el Correo del Orinoco entre 1819 y 20, donde indica que la literatura era una afición compartida por los héroes muertos en la pacificación. Y añade que Miguel Pombo sobresalió en la pintura y Custodio García Rovira también en ella y también en la música, llegando a componer piezas delicadas sobre el gusto de Haydn y Pleyel. Dos figuras importantes en este periodo son Martín Palacios Galán y Juan Nepomuceno Pulgar, ambos eclesiásticos, el primero religioso diocesano y el segundo hermano lego en el convento de Santo Domingo. Las leyendas de sus respectivos retratos indican que se dedicaban a la música, tuvieron alumnos y que se establecieron en Tunja alrededor de 1808-1810, una decisión entendible para eclesiásticos como ellos ante la volátil situación política que vivió la capital en esos años. Pulgar murió allí en 1827 y nada sabemos de la muerte de Palacios. Otro hermano lego, el franciscano Francisco Rodríguez, también tenía los conocimientos de organería, quiere decir fabricación y construcción de órganos, que le permitieron en 1773 competir con el organista titular para los arreglos del órgano de la catedral. La música y los libros.
En la actualidad contamos con pocos ejemplares de obras teóricas musicales presentes en Santa Fe. El porqué de la música es uno de ellos, un tratado publicado en Alcalá de Henares en 1672 con reediciones de autoría de Andrés Llorente, organista de la catedral de dicha ciudad. Es una de las obras más conocidas de teoría e instrucción musical de su época, muy propia del uso de los músicos profesionales. En el extremo opuesto se ubica otra de las obras que conocemos, el segundo volumen de la Musurgia Universales, del polígrafo jesuita Athanasius Kircher, que sobrevive de la antigua biblioteca del convento de San Agustín. El carácter filosófico y científico y estético de la obra de Kircher indica que al menos algunos de los monjes de la ciudad tenían inquietud por sus inventos mecánico-musicales y por la especulación sobre la música de las esferas. Ya sabemos, por ejemplo, también que Fray Juan Nepomuceno Pulgar fue suscriptor del semanario del Nuevo Reino de Granada. En una carta anónima firmada por Inflamado, que hace críticas al contenido del semanario y invita a formarse ideas sobre la valentía de Urbino y la derramó. Urbino es Rafael Sanzio de Urbino. Y la derramó, y no citar trozos miserables que no pueden figurar en el sublime campo de las bellas artes. Eso era la crítica de Inflamado. Además, es la primera mención que tenemos en nuestro medio a Jean-Philippe Rameau, no solo importante por sus óperas y su música de teclado, sino también por la sistematización de la armonía en su Traité de la Harmonie de 1722, una obra fundamental en cualquier esquema de formación musical y el inicio de la revolución que dio como origen la teoría musical moderna. En el inventario de los bienes de Antonio Nariño, en septiembre de 1794, se encuentra una notable biblioteca, que no puedo naturalmente reseñar en su integridad, máquinas científicas, eléctricas y un violín. El violín probablemente sea aquel heredado como parte de la dote de su madre, que además de este tenía un arpa y un órgano. Entre sus libros, Nariño poseía la traducción al castellano de Adèle et Théodore, une lettre sur l'éducation, de Félicité de Genlis, editadas en 1792, y en las que el traductor claramente reconoce que la traducción que hace obedece a la necesidad de educación pública. Las cartas de Genlis presentan la enseñanza de la música como parte de una buena educación, en especial en el caso de las mujeres, y con base en clases con profesores privados. Sin embargo, deja ver un cambio importante relacionado con los esquemas tradicionales, pues allí se hace alusión a la importancia del talento y la disposición para la música, y también a la importancia del deseo del alumno y la lucha contra las presiones sociales y la voluntad de los padres. Una de las protagonistas, Noble, dice y cuenta que durante 10 años recibió clases de matemáticas, geometría, historia, música, dibujo y clavicémbalo, pero nunca adelantó nada. Y como, cito, su disposición natural era para el baile, en solo 6 meses se convirtió, dice ella, en una de las mejores bailarinas del mundo. Madame de Genlis publicó también 4 volúmenes de obras de teatro educativas, Théâtre de l'Éducation, colección que fue traducida en varios idiomas y cuya traducción inglesa se reseña en The London Magazine en 1781. Una de las virtudes de la obra, dice el reseñador, era que deseaba ser también útil en la educación de los hijos de, cito, comerciantes, artesanos y aún sirvientas y vendedoras, indicando que antes las publicaciones y los debates sobre la educación solo se ocupaban de los sectores altos de la sociedad. Precisamente en el inventario de septiembre de 1794 también encontramos The London Magazine, una importante publicación mensual fundada en 1732 que incluía noticias, información financiera y comercial, reseñas de teatro, ópera cómica, canciones, conciertos, libros, así como estudios literarios, científicos y médicos, estadísticos, comerciales y políticos. No sabemos cuáles números o volúmenes poseía Nariño, pero suponemos que serían los últimos de la primera época que se publicaron hasta 1785. Allí hay gran variedad de ideas sobre música,
Y ellas llegan a decir, por ejemplo, que la ópera italiana fue la causa de los reveses de los ingleses en la guerra de independencia con los Estados Unidos. Sin embargo, en las páginas del London Magazine, Nariño y otros pudieron tener acceso a la discusión sobre el gusto y sus bases en, cito, conocimiento y sentimiento. Y la conclusión de que en el terreno de la educación no se puede confiar solamente en el primero, sino que también debe ser posible validar diferentes formas de adquisición de conocimientos. Para unos, con la imaginación y la rápida comprensión, estoy citando, y para otros, a través de largas deducciones, experimentos y lentos procesos de observación. Para finalizar, tenemos el caso de eclesiásticos ilustrados, como el deán de la Catedral Francisco Martínez de Acosta, o el canónigo criollo José Domingo Duquesne, ambos miembros del coro, o sea, del capítulo director de la catedral. El interés artístico, literario y científico de Martínez se manifiesta en la traducción de secciones compendiadas de las obras de Severien, que fue publicada en Santa Fe en 1791. Martínez también tiene una intención didáctica, con su traducción, esperando, dice él, contribuir mucho a los progresos de la buena filosofía en nuestras escuelas. Además, consideraba que la obra puede ser, cito, útil para los profesores de la facultad, que no solo para los profesores de la facultad, sino para toda clase de gentes. Por su parte, Duquesne fue conocido como orador y no por sus artículos sobre la lengua e historia indígena del altiplano, en especial por su discurso sobre el calendario jeroglífico de los Moscas, de 1795, solo publicado en 1848. Este trabajo tampoco tuvo mayor acogida por parte de los pioneros de los estudios indígenas en el siglo XIX, pero ha sido revalorizado por recientes estudios de etnoastronomía, que encuentran allí los únicos indicios convincentes sobre el calendario usado por los muisca. Mi último apartado, otros centros y la periferia. Desde la tercera década del siglo XVIII, en las prohibiciones de los obispos de 1760, 70 y 81, y en la descripción de Cartagena del año 35, 1735, de Jorge Juan y Santacilla y de Antonio de Ulloa, se mencionan los fandangos y bundes de los esclavos y gentes de color. Ya en 1776 se había construido el Coliseo de Comedias de la ciudad, pero desafortunadamente no tenemos ninguna noticia sobre su funcionamiento. Una mención importante sobre estos bailes de negros es sin duda la que constituye la segunda aparición conocida del término tango para referirse a los bailes de los negros en América. La primera mención viene de Nueva Orleans, de 1786, y la segunda del Socorro, Santander, en 1791, donde el prefecto de los capuchinos de la ciudad describe las festividades celebradas con motivos de la jura del rey Carlos IV. Allí la participación de los esclavos y libres, negros y mulatos, y su música se retrata como, cito, un juego a manera de los tangos o cabildos de negros de La Habana, Cartagena o Panamá. Por su parte, el franciscano Juan de Santa Gertrudis, alrededor de 1760, había descrito la marimba en los alrededores de Barbacoas, región que visitó como misionero. El contexto donde la conoció fue una fiesta y baile de velación a una imagen de la Virgen concurrida por familias de indios, mestizos, negros y mulatos, que animados por el guarapo bailaron hasta más allá de la medianoche. El misionero describe el instrumento como, cito, un órgano imperfecto, pero muy suave, porque no tiene sino 25 canutos. Son pocas las menciones que tenemos de música indígena, y una de ellas se la debemos a Humboldt, que en 1801 en Ascensión, hoy el Rosal, en el macizo colombiano, describe una misa con participación de bailes y música indígena. La música consistía en flauta y tambor, el mismo indígena que tocaba simultáneamente ambos instrumentos, anota Humboldt, y tocaba para 3 danzantes ataviados en forma similar, aunque el capitán sobresalía entre ellos por su casco, falda de tela, rosarios al cuello y una falda con campanillas. Todos sostenían bastones y hacían una coreografía en la que enfatizaba el taconeo, que Humboldt asimila
al bolero con castañuelas, refiriéndose al baile teatral español que se comenzaba a poner de moda por fuera de España a finales del siglo XVIII. Antes de la misa fueron recibidos por el cura y bailaron delante del altar, pero también en la consagración, lo que Humboldt describe como una, cito, bacanal alrededor del sacerdote. Un documento de 1788-89 muestra cómo grandes cantidades de cuerdas, de instrumentos de cuerda, que incluían cuerdas de Barcelona, entorchados y entorchados de plata, fueron distribuidos a través de circuitos que unían pueblos y ciudades del centro y occidente del virreinato. Uno de aquellos circuitos incluye compradores de cuerdas en Ibagué, Ambalema, Chaparral, Purificación, Prado, Neiva, Yaguará, La Plata y Timaná. Otro circuito hacia el norte era constituido por compradores de Marinilla, Río Negro, El Retiro y Medellín. En esa misma región surgían también derivaciones de esta red que llegaban a Santa Fe de Antioquia hacia el noreste y a Yolombó, Antioquia en el noroeste y a Yolombó en el noreste. Vemos cómo los circuitos más extensos se concentraban en Antioquia, el norte del Tolima y el Huila, al sur, y el documento también incluye ventas a comerciantes en Sogamoso, al oriente, y Supía, Cartago y Buga, al occidente. Todas estas regiones han sido y son zonas de gran tradición en la interpretación de instrumentos de cuerda. Volviendo a Caballero, en plena guerra civil, en enero de 1813, indica que el clero había decretado un ayuno y que, cito, la gente está muy devota y fervorosa. En todo este tiempo no se ha oído ni un tiple, ni diversión ninguna, que es cosa muy particular, pues en las casas grandes pudiera haber habido bailes de celebración, pero nada, todo era acudir a los templos. Poco antes, en 1807, los documentos de un pleito de jurisdicción de los alcaldes de Barichara, en la misma región que citaba antes, describen un fandango o baile hecho por dos mujeres solteras para la velación de un niño, Angelito, hijo de una de ellas, en donde los músicos del pueblo tocaron arpa, violín y tiple. Esta tradición estaba extendida por todo el país, pero Caballero menciona, naturalmente, el tiple y un angelito en 1802 en Santa Fe, descrito como un entierro de un angelito. Esta es la zona enfrente al convento de capuchinos, donde probablemente se llevaron a cabo los bailes que mencioné. Y voy a terminar con una fuente muy importante que desafortunadamente está hoy en día destruida, ya no existe. Es esta casa de las Palmas del Socorro en Santander. Esta casa ya no existe, la Casa Verde. Era una peluquería, aquí vivía un ex profesor universitario, esta era su casa. Cuando la fuimos a ver en el año 2014, estas son fotos que agradezco a algunos de mis colegas en la universidad, era aparentemente lo que se llama un estanquillo, o sea, una pequeña aduana, en donde también había reuniones sociales, probablemente con música. En las paredes, en el año 2012, quedaban estas fotos. Aquí hay una mujer, aquí hay otra mujer y aquí hay otra mujer. Eso se ve más o menos mejor aquí. Están con atavíos de fiesta y en posición de baile. Y lo más interesante es esta foto, en donde hay una leyenda, y esta dama naturalmente que se ve mucho mejor trajeada y con su leyenda que dice: pues todas me están mirando que estoy con este alacrán, que un dedo me está picando. Y aquí se ve un fragmento del alacrán. El alacrán en ese momento era símbolo de engaño, de traición, de malas intenciones y de infidelidad. Naturalmente no conocemos el contexto, pero hay dos posibles lecturas, simplemente la de una lectura personal y de líos de faldas en este ambiente de sociabilidad que supongo no solamente era con música, sino también siendo estanquillo con bastante alcohol, o también una idea que llamaríamos de metáfora para el enfrentamiento entre criollos y españoles.
Voy a terminar con esto. Muchas gracias a todos. Felicitaciones al académico recipiendario. Ya tendremos oportunidad de degustar el extenso texto con todas las anotaciones y las ilustraciones del caso. Entrega del diploma, señor presidente. El diploma que lo acredita como miembro correspondiente de esta institución dice así: República de Colombia. La Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de don Egberto Bermúdez Cújar, lo ha elegido académico correspondiente de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 19 de junio de 2018, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Bienvenido. Me permito invitar a Alejandra Bermúdez a imponerle la insignia de la academia. Caramela arriba, póngala un poquito más arriba, arriba. Gracias. Agotado el orden del día, señor presidente. En consideración al agotamiento del orden del día, nos permitimos levantar la sesión. El académico los invita a un vino de honor. Muchas gracias. En el salón Luis Duque Gómez. Buenas noches y gracias por su asistencia.